Comunicación y autismo. En el video anterior hablamos de niveles de apoyo. Ahora, con ayuda de tu cuadernillo de trabajo, puedes ir identificando los niveles de apoyo en el área verbal, visual y física de la niña o niño con autismo con el que vives o convives. Recordemos que los niveles de apoyo no son lineales. Pueden cambiar con el tiempo y es muy importante para su identificación. La intención es ir disminuyendo los apoyos que se le proporcionan para que pueda realizar esa tarea o actividad de forma cada vez más independiente. Podemos identificar ciertas características en el formato 1. Identifica los niveles y tipos de apoyo que requiere el infante. En el siguiente formato, en la columna de características, puedes mencionar alguna tarea, describir alguna actividad y marcar el nivel con una X, agregando una descripción para recordar y relacionarla después con los apoyos que estaremos revisando. Características de la comunicación e interacción social en el TEA. Vamos a comenzar hablando de las características de la comunicación en el TEA. Algunas personas con autismo hablan bien, otras no hablan y otras hablan muy poco. Algunos dicen algunas palabras entre los 12 y los 18 meses de edad y después dejan de hacerlo. Otras personas hablan después de los 2 años o más tarde. Puede presentarse comunicación hablante o no hablante poco integrada, teniendo dificultades en el contacto visual, en el lenguaje corporal o retos en la comprensión y el uso de gestos faciales, pocos o nulas expresiones faciales, movimientos de brazos, señalizaciones, entre otros. También está la comunicación no hablante. En ocasiones se utiliza el término no verbal para referirnos justamente a una persona que no habla. Aquí vamos a referirnos como no hablante, ya que es más respetuoso y de esa manera lo indican las personas activistas autistas y el paradigma de la neurodiversidad de la que te estuve hablando hace unos videos. Tenemos entonces que entre un 20 y 30% no desarrolla el lenguaje hablado. Existen dificultades para integrar conductas comunicativas, como lo son mirar a los ojos, también el lenguaje corporal, por ejemplo, entender o comprender el uso de gestos o movimientos que utilizan con regularidad las personas neurotípicas. Hay que dar las herramientas para que se puedan comunicar de forma efectiva. Hay que verificar si estamos ayudando o estamos resolviendo. María Montessori tenía una frase muy interesante que decía: cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Por tanto, no hay que facilitarlo todo. Acompañado de apoyos, podemos mencionar, por ejemplo, el nombre correcto de las cosas, cuando se señalan o cuando las acercamos o cuando se utilizan, siempre de manera adecuada y completa. Evitar, por ejemplo, el uso de diminutivos e invitar a la repetición, aunque en ese momento no se logre. Algunos ejemplos de los retos en la comunicación son los siguientes. El primero, puede presentar un retraso en las destrezas del habla y el lenguaje en comparación con el resto de la infancia de su edad. Puede repetir palabras o frases una y otra vez. Es a lo que conocemos como ecolalia y al final te voy a dejar un clip para que puedas revisar un poquito más qué es y para qué sirve. Puede haber también un lenguaje verbal reducido, es decir, puede haber poco repertorio o frases muy cortas o muy repetitivas. Se pueden también invertir los pronombres, por ejemplo, decir tú en lugar de yo,
dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se están haciendo o no señalar ni responder cuando se realiza alguna indicación. También se puede no comprender por qué son importantes ciertos tipos de comportamiento social o no tener claro cómo llevar una conversación sin problemas o no estar seguro de los temas privados o públicos. Puede usarse poco o ningún gesto. Por ejemplo, no decir adiós con las manos, no tirar un beso cuando nos despedimos de alguien o cuando saludamos a alguien. Suele suceder que se hable con un tono monótono, robótico o cantado. Puede que no juegue juegos de simulación, por ejemplo, a darle de comer a un muñeco, el ejemplo que me parece mencionado anteriormente de montar a caballo con una escoba, esos juegos que son, digamos, imaginativos y que sabemos que realmente no están sucediendo de manera tan literal. También sucede que no comprendan chistes, el sarcasmo o las bromas, ya que el entendimiento suele ser mucho más literal. Por tanto, también hay retos para comprender metáforas, como por ejemplo, la niña tiene cabello de oro, pues no se comprende que no nos referimos a que el tono de su pelo es dorado o amarillo. También retos en la comprensión de expresiones faciales y corporales. Suelen formar líneas con juguetes u objetos, hacer este tipo de clasificaciones de formas, figuras, colores y alinearlas. Jugar con juguetes de la misma forma todas las veces. Por ejemplo, si tenemos un carrito y siempre giramos las ruedas del carrito, es más común que esto se repita a que empujemos el carrito para que avance. Suele haber también aparente ausencia de reciprocidad emocional, dificultades en la identificación o interpretación de gestos del resto de las personas no autistas. Por ejemplo, parece no sentir angustia ante el dolor de una persona y si alguien se cae, no suele ir a abrazarlo o consolarlo porque está llorando. No necesariamente significa que no le importe, simplemente que no sabe cómo reaccionar ante ello. Y para las personas neurotípicas, esta reacción aparentemente empática es mucho más usual que para una persona neurodivergente o autista. Hay muchas formas de comunicarse. Ninguna es más importante o más o menos válida que la otra. La comunicación es un proceso de ida y vuelta, es decir, alguien emite un mensaje y alguien lo recibe y lo comprende. Si nuestros seres queridos autistas se comunican con nosotros, pero no les prestamos la atención suficiente o no les creemos cuando nos indican que tienen un malestar o desestimamos sus necesidades porque fue expresada de una manera comunicativa distinta al habla o distinta como estamos acostumbrados, tal vez no está siendo tan exagerado o por el contrario está siendo muy exagerado, entonces estamos poniendo nosotros las trabas y las dificultades en que esa comunicación sea posible y se logre el objetivo. Hay una teoría bien interesante llamada teoría de la doble empatía, compartida por el doctor Damian Milton, quien es un padre autista, y nos propone un nuevo abordaje al tema de que las personas autistas no son empáticas o no pueden ser empáticas. Él propone que las personas autistas no carecen de empatía y sostiene que, por otro lado, experimentan, comprenden, entienden y expresan el mundo de manera distinta a nosotros o a las personas no autistas o alistas. Explica que hay una desconexión entre dos personas que pueden llevar una comunicación defectuosa. Es decir, a que el mensaje que alguien emite no se reciba de forma adecuada por la otra parte y lo llama problema doble. En el caso del autismo, la brecha comunicativa entre dos personas
una con autismo y otra sin autismo, puede producirse no solo porque las personas autistas tienen problemas para entenderlos a ellos, sino que el problema, según la teoría, es mutua. Es decir, las personas neurotípicas también tienen problemas para comprender cómo es que comunican y ven el mundo las personas autistas. Entonces, por ejemplo, la dificultad para leer las expresiones faciales o corporales de la otra persona, pues puede entorpecer las conversaciones entre personas autistas y no autistas. Siguiendo con las características de la comunicación, pues se suele presentar intereses altamente enfocados, es decir, les interesan cosas o temas muy específicos y por tanto le dedican mucho tiempo a ello. Y cuando platican o cuando conversan con alguien más, como tienen pocas herramientas para mantener una conversación, como las personas neurotípicas, suelen hablar un poco más de lo que nosotros hablaríamos justamente de ese tema. Cuando hay habla, podemos observar que se habla demasiado, pero del tema o de la cosa o el sentimiento que a él interesa o que él o ella está sintiendo en ese momento, y le cuesta trabajo terminar la conversación respecto a su tema de interés. También hay dificultad para iniciar y terminar interacciones sociales, o también en la imitación de algunos gestos o comportamientos. Hay aparente poco interés por jugar o compartir, no repite el juego de las otras personas o tampoco imita el movimiento de las personas adultas. Y pues van a presentarse distintas habilidades y retos de comunicación en cada persona. No quiere decir que sean las mismas o se repitan o sea una lista. También se puede presentar comunicación instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es cuando utilizan a la persona adulta como herramienta para obtener aquello que desean conseguir. Es decir, en lugar de decir lo que necesito, tal vez puedo poner la mano de mamá o de papá sobre eso que quiero. En el siguiente video hablaremos de intervención y estrategias para favorecer el desarrollo comunicativo. Y al final de este te voy a dejar un clip para conocer más acerca de la ecolalia.